Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, estamos aquí otra vez, Claudia y yo, Javier, nuevamente en una segunda experiencia con nuestra nueva sección de ambos, que vamos a llamar cada quien psicoanálisis y cine en nuestros respectivos canales. Por una parte tenemos el canal de Claudia Blix, que tiene precisamente su canal Cinema Blix, y que el día de hoy, 9 de marzo del 2024, estamos transmitiendo en conjunto con mi proyecto editorial, que es Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo, para discutir pues aspectos psicoanalíticos de la película, ¿no? Nosotros pues somos muy abiertos en psicoanálisis, no nos importa cerrarnos a la terminología exclusiva del psicoanálisis, sino al contrario, ¿no? Al hacer interdisciplina creemos que es mejor abrirnos en un lenguaje mucho más rico que nos ofrece el cine, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar pues, con la película de hoy, Oppenheimer. Claudia, ¿podrías presentar la película? Claro que sí. Esta película es la que más nominaciones tiene. Este año 13 nominaciones, tiene las más importantes: mejor película, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor director, mejor sonido. Bueno, tiene todas las nominaciones posibles. Es una película del director Christopher Nolan, que ya ha hecho películas como Batman, El Caballero de la Noche, Dunkerque, Interestelar, entre otras. Es una película que dura mucho, dura 3 horas. Recomiendo ir muy fresco al cine, ir temprano. Recomiendo también verla mejor en el cine, en una pantalla gigante, porque el sonido, los efectos, todo es maravilloso. Y bueno, también hay que nombrar que hay varios actores muy relevantes. El primero, Cillian Murphy como Oppenheimer, luego Robert Downey Jr., pero también salen Matt Damon, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Gary Oldman, Florence Pugh, así puras caras conocidas. La película está basada en el libro American Prometeo, el triunfo y la tragedia de Robert Oppenheimer. Y bueno, nos habla este libro se llama El Prometeo Americano, porque Prometeo robó el fuego de los dioses para entregárselos a los humanos, y con este poder crearon la bomba atómica los humanos y juegan a ser dioses. Sí, oye, fíjate que no sabía el nombre del título del libro, me parece muy buen título, porque precisamente a lo largo de la película vemos un personaje, un sujeto que se encumbra primero a través de un liderazgo, cuando le confieren esa confianza, ¿no? De poder hacerse cargo de este proyecto y que lo hace de forma exitosa y entonces le roba a Dios precisamente estos secretos, ¿no? De la fisión nuclear para generar esta potencia, pero después, a final de cuentas, pues como prometió, acaba, ¿no? Acaba finalmente, pues expuesto, ¿no? A que los buitres se coman su hígado, ¿no? Entonces me parece muy, muy buen título. Si lo hacemos con analogía, se metió a lo divino, a la fisión nuclear, y acaba castigado, ¿no? Precisamente por su atrevimiento. Sí, es un personaje sumamente interesante porque tiene como varios matices, ¿no? Quiere hacer la bomba, la hace, pero después se retrae, siente culpa. Es como un genio que a la vez no sabe bien qué quiere. No sé tú qué pienses, Javier, de eso. No, pues sí, me parece como personaje y que está representado en la película, sí me parece que es un genio, por supuesto, ¿no? Seis idiomas, todo esto que manejaba a nivel de la física, es un genio indudablemente, pero precisamente creo que va pasando por diferentes etapas, porque lo ponen, yo creo que muy humanamente, como alguien que también en su momento que estaba él de joven, era muy presuntuoso primero, porque sabía muchas cosas con la escuela que estaba en Nueva York, pero luego después en la universidad en Inglaterra con dificultades para poderse sentir bien en este otro país, ¿no? No se sentía muy bien, tuvo que tener tratamiento profesional, pero luego después una persona con mucho liderazgo como profesor, muy carismático, pudo armar un grupo, alguien con mucha presencia y capacidad, tanto en su conocimiento como en su capacidad de organización. Y luego después alguien
que asume la fama, pero luego también, como él, como a todo su grupo, les va cayendo el 20 poco a poco, ¿no? De lo que implicaba lo que estaban haciendo. Como estas cosas que pasan en la humanidad, ¿no? Que a veces se van metiendo en algo, en un proyecto, en donde en ese momento parecía que había peligro para el mundo, no hay que ser anacrónicos, en ese momento, en 1942, pues se veían las cosas muy tensas en todo el mundo, y entonces se sentían dentro de su país, que eso es otra cosa que hay que comentar, pues como muy útiles y como muy importantes para poder tener una referencia y evitar, ¿no? Una situación más complicada. Y estando dentro del grupo, lo vivieron con mucho entusiasmo, ¿no? Fueron fue un proyecto que lo vivieron de una forma muy agradable para ellos y un gran logro. Pero luego les cae el 20 igual a Oppenheimer, lo que implicaba esto. Y entonces sí, en efecto, entra la depresión, entra el cuestionamiento, cambia de postura. Él mismo es el que después, en 1945, cuando se piensa hacer la bomba de hidrógeno, él mismo con su grupo dice que está en desacuerdo en continuar con la guerra armamentista, ¿no? Entonces sí, es un personaje que pasó en la historia de esta forma y creo que es un logro del cineasta. Nos presenta un personaje complejo que precisamente no es ni héroe ni villano, sino es un personaje que tiene todas estas aristas que le permiten desarrollar algo que es muy interesante para la ciencia y que está precisamente también siendo cómplice de finalmente ser el que se encargó de formar la primera bomba nuclear que tiene toda una trascendencia en la historia de la humanidad. Sí, exactamente, ¿no? Igual en ese momento, cuando hizo la bomba, primero pues podemos hablar pues de un ego, ¿no? De un narcisismo, de querer hacer algo grandioso. Le dieron muchísimo poder, era el jefe del proyecto Manhattan en Los Álamos, un pueblo que construyeron para esto, para hacer la bomba. Y pues él, francamente, su ego estaba a todo lo que daba y también tenía esto de que hay que defender a Estados Unidos porque los nazis pueden también hacer la bomba y entonces estoy defendiendo a mi país, ¿no? Fíjate que ahí ya cuando introducimos esta parte, ahí hay un fenómeno muy interesante siempre, ¿no? En la psicología social, porque vemos cómo los humanos, en ese sentido, que hemos evolucionado para cooperar y poder funcionar en la humanidad, siempre que hemos tenido esta capacidad como especie para sobrevivir y cooperar en grupos, al mismo tiempo, de forma paralela, pues tenemos el otro problema, que podemos cooperar entre grupos que nos identificamos a nivel psicosocial, pero desafortunadamente tendemos a hacer polarizaciones negativas hacia el otro grupo, ¿no? Y esa es la historia de la humanidad, llena de guerras y llena de conflictos de pequeño grupo, de naciones y de guerra mundial, ¿no? Entonces es parte de la naturaleza humana esta situación, sobre todo porque por una parte podemos ver la visión desde los americanos, que es la película, y aparte de nosotros en México, que estamos siempre al sur y ahora somos los socios más grandes de Estados Unidos, vivimos mucho la identificación desde América precisamente como conociendo lo que después fue el nazismo, pero bueno, es diferente verlo ahorita, muchos años después, 70 años después que en ese momento, 80 años después ya, que es muy diferente verlo, ¿no? Pero como fenómeno de psicología social, pues podemos ver esa polarización del mundo, ¿no? Porque precisamente desde otra perspectiva, sabemos que Estados Unidos es el gran imperio del siglo XX. Entonces, con toda esa conducta imperialista de los americanos que han hecho lo que se les pega la gana en todo el mundo, ellos han sentido con el derecho de poder hacer lo que quieran y para ellos, de forma unilateral, pues pueden verse como héroes y decir que están previniendo su destrucción, pero a la mera lo que están haciendo es una conducta imperial, narcisista, a nivel como ya de grupo grande, pues, donde ellos sí se quieren proteger y no les importa el otro, ¿no? Y de hecho no les importa la ecología, porque también esto implicó riesgos que ni siquiera lo conocían. En su momento, esa escena de la película es muy buena cuando se dice, esto podría destruir toda la atmósfera, pues probabilísticamente puede ser. Y le dice el general, pues ojalá que fueran cero la posibilidad, ¿no? Pero bueno, hicieron cosas que ponían en riesgo la humanidad. Entonces, digo, para ver las sombras y las sombras y las luces, tenemos que decir que en psicología social los grupos, en efecto, se comportan cooperando entre sí, que ellos logran como un logro,
Pero hay que preguntarle, ¿no? A los habitantes de Nagasaki e Hiroshima si piensan lo mismo, si para ellos es heroico lo que ellos padecieron. Entonces ahí es donde vemos a la humanidad en su gran contradicción. Por eso es una película muy importante en la historia de la humanidad. Es un momento cumbre en la historia de la humanidad. Perdón, de la humanidad, cuando Prometeo ya logra poner al hombre en esta capacidad de destrucción, de autodestruirnos, ¿no? Y luego, bueno, toda la carrera armamentaria que yo quisiera comentar algo de eso después. ¿Cómo ves, Claudia? Bien, estoy de acuerdo contigo. Y aquí podemos hablar de Freud y la pulsión de muerte, ¿no? Cómo Sí, esta capacidad, bueno, Freud que nos hablaba de la pulsión de vida, que es todo lo que nos impulsa a lo bueno, a lo positivo, a luchar, y la pulsión de muerte que tenemos, que es también una autodestrucción y una destrucción hacia afuera, y pues la bomba atómica, si te pones a ver, es como una pulsión de muerte masiva, ¿no? Hacia, hacia otro, pero hacia la destrucción. Y me pareció súper interesante cómo lo manejó el director Christopher Nolan, porque nos ponía parte de la psique de Oppenheimer, ¿no? De cómo, por ejemplo, a mí esa escena para mí fue la mejor de la película, cuando todo el mundo está viva, bravo, lo logramos. Y él se supone que es el héroe, ¿no? Y entra a ese salón donde todos están aplaudiendo y de repente él empieza a ver, se transforma y empieza a ver todos esos gritos, destrucción, muerte, etcétera, en su mente, ¿no? Y ahí nos permite ver cómo se sentía este hombre. Y me parece eso fascinante que lo logró Christopher Nolan en varios momentos. También hay otra escena cuando él tiene que decir de esto de su amante, que era una comunista que se suicidó, ¿no? Y entonces lo está platicando, pero a la vez estaba pensando cómo la esposa está viendo esas escenas eróticas, ¿no? Entre ellos, y es otra vez la mente de él. Entonces eso es súper interesante porque en un libro lo pueden plasmar porque estás leyendo el libro de lo que piensa el personaje, pero en una película es difícil porque es como a base de imágenes, ¿no? Y estas imágenes de él, de cómo se siente, ¿no? O esto cuando está creando la bomba y estas luces, estas cosas, estas ondas, me parece fascinante cómo lo logró el director. sí, esa escena me encanta, ¿eh? A mí también me parece muy buena escena, ¿no? Lo que es el éxito dentro de tu grupo, pero lo que implica en destrucción global. Y ya que entraste a psicoanálisis, a mí me gustaría entonces entrar a teóricos más de la psicología social, ¿no? Empezar primero por Wilfred Bion y no, precisamente por sus características, donde él, inclusive cuando saca su teoría grupal, experiencia en grupos, es con los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses de la Segunda Guerra Mundial. Su teoría de psicología grupal tiene que ver precisamente con el trabajo que hacía con ellos, ¿no? Y es interesante ahí porque sus aportaciones tienen que ver con que el grupo cuando se encuentra en postura regresiva, el grupo funciona de forma esquizoparanoide. Y en esta forma esquizoparanoide, el grupo requiere un líder que casi siempre es de características muy primitivas y muy destructivo, porque precisamente ese líder narcisista maligno es más fácil poderle asignar la tarea de cuidar al grupo. Y queda perfecto para lo que estaba pasando en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la tensión entre 1940 y 1945 fue muy fuerte en el mundo, porque precisamente en plena guerra mundial, la postura de cada nación y de cada grupo y de cada uno de los sectores era esquizoparanoide, de mucha angustia ante la posibilidad del daño del otro, ¿no? El daño del que, el que están confrontando. Y ahí es donde vemos a los líderes, ¿no? Por este lado, el primer líder por el cual estaban ellos tratando de cambiar esto es Hitler, que me parece que ahí yo les recomiendo que lean a Eric Fromm cuando hace un análisis de su narcisismo maligno, creo que hace muy buen análisis Fromm de él. Tenían un líder totalmente narcisista, una población esquizoparanoide, en posición esquizoparanoide con un líder narcisista. Y por otra parte, los presidentes americanos que siempre han tenido esta postura imperial, pues tampoco se quedan atrás, porque inclusive podemos ver a los americanos dentro de su riesgo, que era mucho menor porque se encontraban fuera de Europa,
también en esta postura esquizoparanoide de estar con temor de lo que pudiera pasar precisamente el crecimiento de los alemanes, y por otra parte con el temor porque precisamente está la guerra con Japón. Entonces ellos en su esquizoparanoia pues pueden entonces asignarle a un líder esta cuestión. Y por eso ahí me parece muy interesante, porque si hacemos la comparación entre el presidente Truman y Oppenheimer, vemos la diferencia de liderazgo. En esa escena que acabas de comentar, que es buenísima, él asume ese lugar de logro, de héroe, porque precisamente logra pues el proyecto de la bomba, pero al mismo tiempo, pues vemos un personaje más complejo y menos narcisista, porque él mismo se siente muy incómodo al darse cuenta que están haciendo un acto fanático de grupo que se está protegiendo, pero en destrucción del otro. En cambio, en Truman, cuando va a hablar con Truman, le dice que siente las manos ensangrentadas por todo lo que pasó. Truman, como buen líder narcisista, típico líder de un imperio, pues él no duda, dice, no, no, a ver, John, ni me pongas aquí con dudas ni con nada, ¿verdad? Que estamos haciendo heroicamente algo por el país, y esto es inclusive el orgullo americano, ¿no? Proud to be American. Entonces ahí vemos precisamente la diferencia. Y si seguimos voy a hablar de otro autor. Si vemos otro autor, que también me parece muy importante, tiene que ver precisamente con toda la forma de valorar la psicología social, y es Caes. Caes, en su visión ya más compleja del psiquismo, no se queda con un psicoanálisis de un individuo, sino es un teórico que es el que ha generado, creo que, más producción teórica de psicología social psicoanalítica, en donde vemos que lo que pasa en un individuo al mismo tiempo pasa en diferentes niveles. Entonces tenemos el nivel individuo, el nivel familia, el nivel grupo pequeño, el nivel grupo grande, el nivel población, el nivel nación, y vemos que hay una serie de fenómenos que se van generando de un nivel a otro para que se generen estos fanatismos como países, ¿no? Que donde se pueden ver cómo los procesos que están viviendo individualmente van generando cambios a nivel social. Y si vemos la historia de la humanidad, vemos que pasan esas cosas, ¿no? A final de cuentas, el grupo de forma implícita, inconsciente, tiene una serie de conflictos que son precisamente estos aspectos que tienen que ver con la imposición, con el imponer el ego. Pues por eso me parece muy importante Carl Gustav Jung, que es otro psicoanalista muy complejo, en donde dice qué importante, ¿no? Que el individuo tenga una práctica cotidiana de su egocidio, de matar su ego, porque aquí vemos personajes, desafortunadamente, que el ego lo tienen muy grande, y ese ego muy grande, pues dificulta, ¿no? Estas conductas mucho más, como solidarias. Ojo con eso, ¿no? Porque precisamente es muy fácil desde este lugar decir, no se maten, no hagan esas cosas, qué terribles, pero nosotros somos humanos igual que esos, igual que ellos, y cada quien en su coto de poder, en su ego, hace cosas que precisamente tienen que ver con el beneficio propio. Entonces, en ese egocidio, lo que habría que analizar, y creo que ahorita estamos otra vez en una crisis nuevamente en ese sentido, es que los liderazgos más narcisistas son los que nos ponen más en riesgo, ¿no? Y hoy otra vez estamos en eso, y nada más para terminar, perdón, Clara, para terminar esto, y lo quiero conectar con ese momento, porque lo que estamos viviendo ahorita con estos liderazgos, ¿no? De Estados Unidos y la OTAN, con Rusia y Putin, pues tenemos ahí algunos aspectos muy, muy riesgosos. Lo que pasa en Israel y Palestina son aspectos que hablan de este ego no bien manejado, y que son herederos de aquello. Es decir, esta guerra fría que hubo, con la tensión que hubo desde 1945 hasta hoy, hay una continuidad de esta tensión que se generó en aquel entonces con el lanzamiento de la bomba atómica, ¿no? Y esa tensión continúa, claro, con grandes éxitos, porque en su momento histórico, el momento de Gorbachev con Reagan, pues es un momento histórico que la gente le bajó. Otro momento, ¿no? En Bahía de Cochinos, ¿no? Con Nikita, con Kennedy, también entre los dos pudieron bajar la tensión, porque pudo haber pasado algo peor y no ha pasado. Entonces, dentro de todo lo que sigue en tensión y que no se ha terminado en la tensión de psicología social, pues hay momentos en donde ha ganado precisamente la capacidad para no hacer daño al otro, pero también en función del narcisismo de cada país, porque dicen, bueno, si yo empiezo una guerra, también a mí me va muy mal. Perdón, perdón, Flavia. No, no, Javier, ¿podrías explicar un poco para nuestro público que probablemente no sepan tanto de psicoanálisis, por ejemplo, esta posición de esquizoparanoide?
de Bion que Sí, claro. mencionaste. Sí, sí, en ese sentido, todos tenemos en el proceso de desarrollo emocional una serie de etapas en que podemos ser más complejos cada vez y nos desarrollamos emocionalmente, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo emocional, las etapas más primitivas, a nivel grupal, cuando le llamamos esquizoparanoide, quiere decir que cuando está el narcisismo mucho más acentuado, esa incapacidad para ver al otro y más bien en una tendencia a ver nada más mis propias conveniencias, ese núcleo narcisista es el que genera más fácilmente las conductas paranoides, ¿no? El núcleo de la paranoia es el narcisismo. Yo en mi narcisismo, pues puedo ver que si mi único beneficio es que yo esté bien, que yo soy el único que estoy tratando de ver que estoy bien, caiga en una postura paranoide porque esté pensando que los demás no me van a mí a gratificar, sino que me pueden dañar, pero dañar mi egocentrismo de que no me salga con la mía, ¿no? Y esa es la parte del nombre paranoide. La parte esquizoide, hablaría precisamente de este ego que está consigo mismo y que nada más ve sus propias conveniencias. En las grandes guerras, en los grandes conflictos, en los conflictos de grupo, la posición esquizoparanoide hace que el grupo entre en una posición regresiva y se ponga a la defensiva. Ujú. En contraste con lo que se llama el grupo que funciona bien, que Bion le llama de trabajo, en posición de trabajo. Y ahí es cuando vemos que los grupos, en lugar de estar en guerra, defendiéndonos y estando viendo que tenemos un riesgo, más bien estamos trabajando con los demás y producimos. Y somos socialmente cooperativos y generamos nuevas posibilidades, nuevas instituciones, crecimiento social, crecimiento grupal, porque estamos en trabajo, no nos estamos defendiendo, ¿no? Y eso es cuando el grupo alcanza un buen estado. Y así oscilamos, es una visión dinámica que nos permite ver en nuestra condición humana momentos de crecimiento grupal y social y momentos de regresión, que entramos en posiciones precisamente polarizadas, ¿no? Y en posiciones precisamente donde no estamos viendo ya la razón del otro. Ok, muy bien explicado. ¿Ok? Eh, bueno, pero también vemos que no nada más estas situaciones de conflicto es entre países. Resulta que Lewis Strauss, que se supone que estaba del lado de Oppenheimer, lo acusa de comunista. Claro, Oppenheimer también lo pone en evidencia, porque pues, Oppenheimer era un genio, ¿no? Lo pone en evidencia, él se enoja de que no sabe, hay como un pique entre ellos. Cuando Oppenheimer estaba hablando con Einstein, el maravilloso genio, y a él siempre le queda la duda, ¿no? De qué le habrá dicho de mí, por qué no me saludó amable. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, Están como claro. hablando. Entonces él se queda en la paranoia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿No? De mí. ¿Qué le dijo de mí? ¿No? Que me saludó tan raro Albert Einstein. ¿Y qué hace? Lo acusa. Le da, o sea, le tiene una envidia espantosa a Oppenheimer y pues gracias a él en buena parte lo acusan de comunista, de espía, etcétera. Y bueno, yo quiero mencionar algo, que Robert Downey Jr., el hombre que hace de Lewis Strauss, es una actuación que es que no es él, o sea, ni siquiera lo conoces. Cuando sale en la película se transforma a tal grado que yo decía, bueno, este tipo se me hace conocido, pero ¿quién es? Tuve que agarrar y ver quién era, porque está la actuación que es otra persona. No vemos ahí a Robert Downey Jr. Quiero hablar un poco de cine, así como siempre vemos a Tom Cruise, por ejemplo, cualquier película, mira, está Tom Cruise, mira Tom Cruise, y así en todas, sea de lo que sea, de repente este hombre, Robert Downey Jr., que para mí, mañana es la noche del Oscar, se lo debe de ganar, qué maravilla de actuación, y lo que vemos es esto, ¿no? De que la envidia que le tiene, ¿no? A este hombre que se supone que estaban en la misma frecuencia y ve lo que hacen, o sea, no nada más, desgraciadamente, es entre naciones y países. Es entre tu compañero que está junto de ti, trabajando contigo. Ahí está la envidia, ahí están las malas vibras, ahí está lo que te puede llevar a una tragedia, ¿no?
Sí, y de hecho, fíjate, a mí me recordó la película de Amadeus, Ay, a mí la envidia que también. tenía Salieri, ¿no? Precisamente por Sí. Mozart. Tal vez allá mucho más clara, la película nos muestra más claramente esa envidia, pero en efecto, pues aquí vemos cómo la envidia latente, en cualquier momento que cambian las condiciones históricas y que precisamente Estados Unidos, después de ese gran logro para ellos, ¿no? De que son los que producen la bomba, como al momento de entrar en la Guerra Fría, con el riesgo armamentista, en donde entran en polarización, finalmente poblacional, comunismo y anticomunismo, de parte de los gringos, comunismo soviético y anticomunismo, en esa polarización entra perfectamente Strauss, porque entonces ahora sí tiene como poder, precisamente, pues ahora sí que menoscabar toda la fama de Oppenheimer. Y Oppenheimer pasa de ser ese gran héroe a ser precisamente el que es el desconfiable, el que no es fiable, porque por su pasado, ¿no? Por estos eventos así de contacto que son parte de sus condiciones muy interesantes, ¿no? Porque es un joven que si lo ponemos en el contexto de antes de 1940, de la Guerra Mundial, pues el comunismo prometía mucho. Todos los franceses en París eran comunistas y todos los intelectuales decían que eso era como la igualdad en el mundo. Había una cuestión efervescente de tratar de ser más igualitarios en el mundo, ¿no? Y estaba muy interesante la postura antes de los 40, antes que conociéramos los crímenes de Stalin. De hecho, pues los intelectuales, ¿no? De la Europa, pues todavía tenemos ahí a Jean Paul Sartre defendiendo el comunismo hasta muy entrado a la situación, y tenemos otros intelectuales que ya veían las cosas y los discutían, ¿no? Y decían, aquí yo veo que Stalin es un asesino, como el caso de Albert Camus, que él decía, oye, pues este es un asesino y el comunismo no es lo que pinta, pues, ¿no? Entonces, si lo hacemos anacrónico, si no somos anacrónicos, en ese momento en los 30, pues decir que eras comunista y apoyar a los comunistas y apoyar a la libertad española, pues no era tampoco tan negativo, ¿no? Y él estaba en todo eso y podemos ver un tinte solidario inclusive, ¿no? En una persona tan compleja como Oppenheimer, como un ego enorme, pero al mismo tiempo con conductas solidarias. Esas conductas, en otro momento, cuando entra la Guerra Fría, pues en los 50 era muy sospechoso alguien, ¿no? O antes de los 50, alguien que pudiera tener contacto con cualquier comunista, pues era muy sospechoso y sobre todo en ese momento que se genera en el mundo esa polarización tan terrible, comunismo-anticomunismo, Strauss entra perfectamente. Y acá hay otro concepto bien interesante en psicoanálisis social, que es de Caes, que él habla precisamente del portavoz. Strauss es portavoz de un grupo que está paranoico contra los comunistas y luego entonces puede hacer lo que le pasó a Oppenheimer como Prometeo. Lo pone ahora en el banquillo de los acusados, ¿no? Y ahí yo también quería decir esto de portavoz, que es muy interesante, porque si nos vamos a nivel histórico social, pues si no hubiera estado Oppenheimer, ¿hubiera pasado lo mismo? Yo creo que muy probablemente sí. A veces nada más los individuos son portavoces de toda la infraestructura social que está ocurriendo, de tal manera que él tenía las características para estar ahí, pero como todo en el poder, si no hubiera estado él, otro lo hubiera llenado probablemente, y son como portavoces en donde pues digo, ya podemos colocar el peso de cada individuo a nivel social y diríamos que entonces toda la inercia que el mundo llevaba en ese momento, pues iban a generar este tipo de polarizaciones muy probablemente y simplemente Oppenheimer apareció en ese lugar, porque la película se llama Oppenheimer, pero si nos ponemos a ver el fenómeno histórico social a nivel psicoanalítico, hubiera podido ser Oppenheimer o cualquier otro, nada más que ahí fue portavoz, tenía las características. Creo que ahí hay otro elemento interesante porque sabía comunicarse, ¿no? Y entonces el general, que se llamaba como el general No me acuerdo. Ross, ¿cómo se llamaba el general? No me Bueno, acuerdo. el general que es muy importante ahí, ¿no? Que es el general Groves. El general Groves, que es el encargado de todo el proyecto, un maridaje entre Groves y Oppenheimer. Y entonces dijo, bueno, este científico sí le entiendo. No es un nerd que no entienda, ¿no? Sino es alguien que sí me da confianza. Hicieron ahí entre ellos un muy buen clic y entre ambos generaron ese proyecto, pero que si no están ellos, probablemente otros lo hubieran hecho. Y ahí es cuando vemos la importancia del individuo en la historia, ¿no? A veces le damos mucha importancia a los grandes héroes y a veces apenas son portavoces de los fenómenos más complejos. Perdón, Claudia. Sí, y curiosamente Oppenheimer pues no era comunista, sino había tenido una novia comunista
su esposa había estado en el comunismo, Ujú, pero bueno, pues Lewis Strauss dijo, pues este es comunista y que lo investiguen. Sabía que no era, pero obviamente para echarle la culpa, para que lo culparan, para todo eso, ¿no? Y también otra cosa, lo hubiera hecho, los alemanes hubieran hecho la bomba atómica o alguien más, y como tú dices, lo hubieran hecho. Genios hay, ¿no? Y ujú. otra cosa que me ganaste el comentario, que lo tenía anotado aquí, era Amadeus. Me acordé desde el principio, cuando empezó todo esto con Strauss, me acordé de esa película maravillosa, Amadeus, donde le tenía una envidia espantosa a Salieri a Mozart, encubierta, lo odiaba, y bueno, en la película lo lleva casi a la muerte de todo lo que hace, ¿no? Para que este tipo, que es mejor que yo, me las va a pagar, porque lo odio, porque lo envidio. Esa teoría de la envidia de Melanie Klein. Pues sí, Amadeus Mozart, me acordé de esa parte, ¿no? Y bueno, también Oppenheimer, pues era una persona dificilísima de entender, ¿no? ¿Qué tal la escena esta donde era bastante malo para la práctica, era muy bueno para la teoría de la física, pero era muy malo para la práctica y entonces un maestro le dice algo de que ay, qué torpe o algo así, ¿y qué hace con la manzana tipo Blancanieves, no? La envenena. Y eso, según lo que leí, es algo real, ¿eh? Sí, yo tampoco tengo claro que haya sido real, pero sí, eso sería, si fue así real, híjole, sí son cosas que hablan de una personalidad estructuralmente narcisista, sociopática, ¿no? Bastante patológico. Y de alguna manera ya era un joven, ¿no? No, no era un muchachito, era un joven de veintitantos años. Entonces sí, ahí también nos habla algo, si eso fue cierto, nos habla algo de de su estructura emocional bastante primitiva, ¿no? Sí, y bueno, también decían que se le olvidaba alimentarse, de estar en todos estos estudios, trabajo, etcétera, no se alimentaba, de repente tenía depresiones fuertes desde que era un chavo, ¿no? Era medio ensimismado, era bueno, por ejemplo, daba clases y entonces pues a la gente le apasionaba y hasta lo empezaban a imitar y no entendían, ¿eh? O sea, les costaba entender, pero cuando lo lograban entender era como el héroe, ¿no? En eso, pero no era de muchos amigos, era una Ujú. persona solitaria, desde joven, melancólico, tenía algunas conductas destructivas porque finalmente logró algo, wow, ¿no? Wow, en parte, la bomba atómica, ¿no? O sea, científicamente lo logró, pero luego se castigó mucho porque se arrepintió, luego se volvió antibombas, ¿no? Luego ya quería la paz. Cuando va con el presidente le dice, como tú dijiste hace rato, ¿no? O sea, eso de que siento sangre en mis manos, no, hombre, cálmate, ¿no? Pero yo la aventé, tú no, yo la aventé, ¿no? Pero ahí también ves cómo los gobiernos utilizan a la gente y luego la votan, ¿no? Luego Sí, ya no, ya, y eso se lo dice, que quién sabe también si fue cierto, Albert Einstein, ¿no? Que le dice, te usan y te votan. Ujú, sí, ¿no? Y qué bueno que lo pones así, porque Oppenheimer es un personaje complejo. No es ujú. un personaje sencillo, es complejo. Nos dan como diferentes posturas y eso también nos lleva a ciertas reflexiones del ciclo vital, ¿no? Como un joven que puede ser mucho más introvertido, de acuerdo a esta postura de Carl Gustav Jung, una orientación introvertida, en cierto momento después se hizo extravertido, cuando ya fue profesor del doctorado y cuando ya estuvo en el proyecto, pues parecía que era un gran líder y era muy carismático, ¿no? Era precisamente una pieza muy importante en todo el grupo, pues. Y luego después pasa a la etapa otra vez pues, estar más bien hacia lo intravertido nuevamente, ¿no? Entonces, eso es interesante por el ciclo vital. Y también en psiquismo me parece muy interesante esta necesidad de reflexionar acerca del pensamiento científico versus pensamiento no científico, porque el pensamiento científico sí podemos pensar que es algo que se ha desarrollado mucho más en Europa en el siglo XX, ¿no?
y luego con las universidades americanas también. Es decir, sí podemos ver que estas habilidades científicas, hablando de ciencia típica, porque hay ciencias humanas, ciencias sociales, pero la ciencia típica, la química, la física, en efecto, sí podemos ver que se desarrolla mucho más en Europa y en Estados Unidos, y eso también tiene que ver con, luego con los aspectos técnicos, ¿no? Que son países que en esa avanzada técnica, pues generaron precisamente ventajas que les dio la posibilidad de tener poder en el sentido de dominar a otros países, pero que eso tiene que ver más con las habilidades del hemisferio izquierdo. Y en esta comparación que se ha hecho entre Occidente y Oriente, en efecto, los europeos desarrollaron mucho más sus habilidades técnicas de lógica, lógica aristotélica, de hacer como una cuestión mucho más capacidad para poder generar aspectos prácticos tecnológicos, ¿no? Y eso, digamos que en el psiquismo, que es de los científicos propiamente del siglo XX, es cuando aparece la sociología de las ciencias, que es muy interesante porque hace un análisis de los científicos, ¿no? Los científicos también no solamente son esos seres sabios que dicen cosas interesantes para aportar en algo en la humanidad, sino también se comportan también de una manera también como psicoanalítica social grupal, como grupos de poder o grupos que solamente consideran ciertos paradigmas como válidos y que los respaldan. Y ahí viene entonces la compleja relación entre la ciencia como grupo científico y el poder, ¿no? Y sí me parece que si hacemos una diferencia entre las características de personalidad de la gente de la política y la gente de la ciencia, pues aquí tenemos mucho más tendencia a que estén personalidades más primitivas que en la ciencia, ¿no? Aunque aquí hay también sus narcisismos, no se comparan con la primitivez que es la política. Y en ese encuentro es lo que tú dices, yo creo, el pensamiento de los individuos que tienen más presencia en la política son más oportunistas, más narcisistas sociopáticos, y los científicos que tienden más a ser como más sublimatorios para conseguir un conocimiento, pues fácilmente se los comen, ¿no? Y es aquí donde viene la difícil relación entre la ciencia y la política, porque entonces es el conocimiento científico sujeto a los ámbitos del poder y del dinero, porque entonces también en ellos está donde se distribuye el dinero, ¿no? Y me parecería que este ámbito científico, que también tiene sus problemas, pues desafortunadamente luego no puede trabajar por sí mismo en esta búsqueda del conocimiento, porque está sujeto a lo que la política le apoye o no apoye. En este caso, en este momento histórico, pues era mucho más para la política tener un poder sobre los soviéticos, sobre los alemanes, sobre los japoneses, que el conocimiento en sí. Entonces yo ahí también lo vería como lo que está de fondo de esta utilización de su conocimiento. Sí, es más, para el presidente era mejor decir, yo lo hice, fue mi logro, tú vete ya, hombre, vete, o sea, fue mi logro, ya no darle ni crédito, no darle ningún crédito, ¿no? Sí, 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 sí. Y así es la política. Ahora, volviendo a Oppenheimer, analizando más su personalidad, por ejemplo, esto de, pues de que era muy infiel, por ejemplo, ¿no? También, como que tenía muchas mujeres, digo, no nada más esta chava que se suicidó, o la esposa, o tenía varias, ¿no? Siempre, pues era un poco así. ¿Cómo lo puedes describir en eso? Pues era parte de su personalidad. Si la estamos analizando, Sí, sí, sí. Yo no tendría tantos elementos para poder hacer un diagnóstico más fino acerca de él, porque además vemos que hay ciertas contradicciones en lo que tenemos, ¿no? Así como para ya diagnosticarlo a él propiamente, pero pues, en efecto, ¿no? Podemos pensar que es de estas personalidades geniales que no son estables en general y que tienden a hacer como ciertos cambios, ¿no? Y entonces, lo que pasa ahí, por ejemplo, cuando sale cuando ya está casado y que tiene un encuentro sexual con la antigua amante que es comunista, por ejemplo, la forma de verlo, hasta donde yo lo veo, porque sí creo que me faltan elementos, por una parte sí pareciera que tiene que ver con esos vínculos importantes que para él eran pues, de significativos y que no los quiere perder y que a pesar de que ya sabe que lo están persiguiendo, que lo están espiando, lo hace y estando en Estados Unidos, va al hotel donde está ella y tiene una relación sexual con ella. Y entonces podemos pensar a alguien que a pesar de estar espiado, hace eso, pero al mismo tiempo volveríamos a lo mismo. Hay que preguntarle ahora a su esposa
qué pasaría, ¿no? Y ya vemos en la escena muy interesante ahí, cuando él tiene que reconocer eso, cuando lo ponen en tribuna y está la esposa con él, pues a la esposa no le gusta, ya lo habían trabajado, pero pues ¿cómo le va a gustar, no? Entonces, a mí me gusta, no sé, me costaría trabajo ponerle y asignarle en una estructura determinada, porque sí me parecería que asignar una estructura a nivel psicoanalítico como diagnóstico, no, yo no contaría con los elementos para ponérsela, No. pero ya nos habla de una personalidad que no es esa personalidad, digamos que en ese entonces hubiera sido como la que era deseable estructuralmente en Estados Unidos, ¿no? El esposo, pues fiel, ¿no? A su esposa, con estos valores occidentales, ¿no? Sino que pues tuvo también pues, esta ligereza que ya lo había trabajado con su esposa, ¿no? No, y ellos también, él, pues el tipo de mujeres que escogía, ¿no? Eran mujeres muy dramáticas, como muy inestables, muy, ¿qué tal lo de cuando ella no podía con el papel de la maternidad? No podía, literalmente. No le fueron a dejar al niño, al hijo se lo fueron a dejar a unos amigos porque no podían, ¿no? Y los dos de acuerdo es que ya cuídanos al niño, ¿no? Estaban en otro rollo y el apoyo de ella, ¿no? Con él cuando lo acusan, por ejemplo. Ese gran apoyo de ella, ¿no? O sea, tuvo Sí, relaciones significativas también, por otro lado, ¿no? sí, Por sí, sí, ejemplo, yo investigué un poco de la biografía de él. Fue un niño muy consentido. Los papás fueron como muy estables, como que estaba muy protegido. El niño no sabía de cosas crueles y amargas, ¿no? Pero, y lo protegían mucho. Bueno, eso también nos habla parte pues, de cómo fue criado, ¿no? sí, no, sí, sí, me parece que sí es un personaje complejo que se puede reflejar en la película, pero que precisamente eso es lo que le permite tener elementos, no para, digamos, uno que ya después ve la biografía, pues ve Ujú. claramente que en la estructura de Hitler había un narcisismo maligno con sociopatía, ¿no? Francamente está claro. Y la historia también nos permite ver que Oppenheimer no lo podemos poner, por supuesto, en ese lugar. Es un hombre que en este sentido kleiniano, pues tiene la capacidad de la depresión reparatoria, ¿no? De decir, híjole, lo que hice sí es algo que destruye y de tal forma que hasta se postula en contra del nuevo proyecto, ¿no? De este nuevo proyecto de la bomba de hidrógeno, que siempre estuvo ahí como una posibilidad que es mucho más destructiva, y que eso nos da para hablar también de temas de bioética, ¿no? Porque cuando se estaban haciendo las pruebas de hidrógeno, se llevaban animales para ponerlos cerca de la zona de la explosión y poder ver qué les iba a pasar a ellos a nivel precisamente de las radiaciones que quedaban. Y ahora, un comité de bioética creo que le costaría trabajo, ¿no? En Estados Unidos, Claro. decir que hicieran algo así. Y ahí también habla de lo que ha pasado en la humanidad, ¿no? Los comités de bioética ya señalan este antropocentrismo, ¿no? De por qué vamos a estar usando a los animales en este tipo de experimentos, pues porque finalmente pues son seres vivos que también tenemos que respetar, ¿no? Desde la bioética. Y entonces también nos permite ver también estos cambios de la mentalidad humana, ¿no? Un humano mucho más antropocéntrico. Creo que tantas cosas también han ido cambiando, ¿no? Como ese designio tan centrado en lo humano y vernos también como uno más de todo el planeta, ¿no? Ahora que estamos en problemas ya ecológicos, pues nos ayuda a salirnos, pero digamos, no suficiente, ¿no? Porque ya tenemos ahí las evidencias de cómo estamos los humanos dañando ecológicamente y al mismo tiempo el mismo ego nos dificulta acabar de hacer esos cambios más globales, ¿no? Yo no pensaría que está terminado este problema. Es decir, en cualquier momento puede desencadenarse algo así. Vemos líderes muy fanáticos, ¿no? Muy narcisistas, muy cerrados, que en cualquier momento pueden traer una escalada de violencia. Y yo no diría que estamos fuera de peligro. O sea, yo creo que seguimos en un riesgo. Completamente, pero de alguna manera la creación de la bomba atómica de Oppenheimer y todo su grupo, pues ahí puso algo muy peligroso para la humanidad de ahí en adelante, porque fue la primera arma nuclear y que en cualquier momento un loco narcisista, perverso, como son los Sí, líderes, porque esos son los líderes, ¿no? Y ya no quiero hablar de México, pero bueno,
Y Porque fíjate, ahí por ejemplo, yo quisiera hablar de Norbert Elias, que es otro teórico, que es sociólogo, pero que también hizo psicoanálisis. Él, en su libro de Sociología Fundamental, que lo recomiendo ampliamente, él precisamente habla de cómo a nivel del manejo del poder, habla como de cuando el grupo que está en el poder, están entre ellos repartiéndose el poder, el grupo que no está en el poder queda excluido de las decisiones, ¿no? Y el gran problema es que en esos grupos pequeños de poder se generan mecanismos precisamente mucho más voraces entre ellos, ¿no? Lo vemos ahorita, por ejemplo, en México. Se pasan de un partido a otro, los que estuvieron en otro ahora están en otro y son los mismos, pero están ellos en esa repartición voraz del poder donde ya el resto de la población no tiene ese beneficio, pues. Entonces, de alguna manera, esa descripción de Norbert Elias, de cómo es que los grupos de poder tienden precisamente a aislarse y despegarse de los otros, del grupo que no está, fomenta que llegue gente más primitiva, narcisista, y al mismo tiempo ellos mismos generan dinámicas mucho más de competencia narcisista, donde en realidad no están en una focalización de qué es lo que van a beneficiar a la población que representan, sino entre ellos quién va a quedarse con el poder, en lugar de realmente orientarse en esta posición mucho más madura, sólida, ¿no? En la orientación de que todos estemos bien. Y nos ponen en riesgo, ¿no? Yo creo que este riesgo que se ve en la película de destruirnos, está presente, ¿no? Yo no diría que está, sigue latente, ¿no? Y digamos que el mundo estaba un poco más ordenado a finales del siglo XX, había más libre comercio, había más confianza en el mundo, y ahorita otra vez los grandes grupos, ¿no? Otra vez la China y Estados Unidos se pelean nuevamente. Asia tiene mucho desarrollo económico, está polarizado, entre ellos pueden generar sus propias convenciones, sus propios acuerdos comerciales, pueden generar su propia moneda, pueden desdolarizar su economía probablemente, y esto no se ha acabado, es decir, estas tensiones no se han acabado. Inclusive cuando se habla de los países que ya tienen la bomba atómica, pues que en cualquier conflicto local, el gran problema es que pareciera que aunque si por ejemplo la India y Pakistán, que ya tienen armas nucleares, entrar en un conflicto nuclear, afectaría a todo el mundo. Es decir, la capacidad destructiva y de percance atmosférico ya es tan globalizado que podríamos entrar en un conflicto local, otra vez todos estaríamos afectados, o en un conflicto global, Asia y la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que por eso sí tendríamos que dedicarnos todos a ver cómo organizarnos, ¿no? En ese sentido, para no permitir que gente con esos liderazgos tan narcisistas, pues puedan apretar el botón. Destruirnos a todos, ¿no? Sí, Parece que los buenos nunca llegan al poder. se dificulta. A veces sí, ¿no? Pero es que sí, sí, ahí es ahí donde nuevamente hay que reflexionar la democracia, ¿no? La democracia creo que no solo es votar, es una gran cosa votar, ¿no? Pero no solo es eso, ¿no? Requiere mucho más participación, en realidad más fomento a la educación, es decir, son muchas más cosas, ¿no? Que en realidad hoy por hoy no se tienen, no tenemos toda esa, y hablo a nivel mundial, no solo México, a nivel mundial no tenemos esos procesos donde la gente más sólida emocionalmente se haga cargo de las cosas, ¿no? Digamos, esto que sí hemos visto en ciertos grupos, ¿no? Ciertas sociedades donde al viejo se le venera, ¿no? Al sabio se le da más peso. Ahora estos nuevos estilos no nos están permitiendo que eso se dé, que la sabiduría sea la que predomine, ¿no? Como decía Platón, que tendrían que ser los más preparados, ¿no? Pero así no es, y yo creo que es por eso que la película angustia tanto. No sé si a ti te Sí, angustió, a mí me angustió mucho, pero a la vez es una gran película. sí. No es para todo mundo, porque tienes que poner mucha atención a todos los diálogos, etcétera, etcétera, pero es una película muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Fíjate En que todo, en efectos, en sonido, en actuaciones y sobre todo en el tema tan importante de lo que fue crear algo que destruyó, ¿no? Y como él mismo, la frase de Oppenheimer que es, ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Esa es la frase más conocida de Oppenheimer, ¿no? Y esta bueno, pero pues además, sí, no, dime. adelante, adelante. No, que esta es una película acerca de nuestras acciones y sus consecuencias, no tanto de las intenciones.
porque la intención puede ser buena, pero a lo mejor haces una acción que desencadena una cosa terrible, ¿no? No, no, te iba a decir que esa frase la basa él precisamente porque él también, simplemente por el interés que tuvo en el Bhagavad Gita, en el Ujú. Gita, se puso a estudiar sánscrito para poder leer la obra en original, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho nosotros acá en nuestra sección, en nuestro proyecto editorial, vamos a comenzar una nueva sección, ¿no? Estamos muy interesados en el pensamiento occidental, pensamiento oriental, desde el psicoanálisis, y entonces vamos a empezar una nueva sección en que vamos a hacer esta conexión con el pensamiento hinduista, ¿no? Y luego el budismo, el zen, pero bueno, digo, hablando de eso, ya hemos empezado a estudiar bien, ¿no? Lo que fue el Mahabharata y el Gita, que es un capítulo del Mahabharata, y en efecto se basa en eso, ¿no? Él cuando dice eso, se basa precisamente en esa escena donde se encuentran, pues, estas familias, ¿no? En la mitología hindú, que también hay que recordar, la mitología indoeuropea también tiene el sánscrito es una lengua que viene precisamente del norte de Europa, es decir, toda esta migración europea hacia la India genera toda esta influencia, por eso tenemos en la mitología hindú como muchos parecidos con la mitología europea y hasta la escandinava, ¿no? Hay una serie de que se comparten muchas cosas. Digo, hay que decirlo porque luego cuando él se basa precisamente en el Gita, que es indio, pues se está basando en una cultura que aparentemente es muy diferente, pero si hacemos caso de todas las análisis de Dumenezil acerca de esta ideología, ¿no? Indoeuropea, en realidad es muy parecida, ¿no? A la europea. Y ahí tenemos a dos grupos en conflicto, son dos grupos de primos, ¿no? Unos primos por una cosa y otros por otra. Y ahí precisamente tenemos un momento donde está a punto de empezar la batalla y entonces, como es una confrontación de primos en esta épica india, pues está como el personaje principal, pues en esta como duda, ¿qué hago? ¿Mato a mis primos? Ahí también están mis grandes maestros, y ahí es donde le dice Krishna, ¿no? Le dice el Dios, tú dale, estás en eso, tú tienes que actuar. Primero actúa, porque eso es lo que te toca, y hazlo, ¿no? Y no dudes en equivocarte. Y eso es muy interesante. Y lo digo porque uno puede también decir, no, eso es una occidentalización completa de lo que es en sí el Mahabharata, ¿no? Que es una obra hermosa, porque si leemos globalmente el Mahabharata, hay mucha equidad, porque a los que están privilegiados luego les toca no ser privilegiados y a uno cuestiona, ¿no? O sea, cómo se pone, quiénes son los buenos, ¿no? Si los gringos a los alemanes, pues no, digo, todos tenemos nuestras cosas, el Mahabharata es más amplia, pero aún así dentro de la genialidad de este hombre, él sí se fue a basar en esa obra y lo dice en base a ese momento del Gita, ese momento en donde está él dudando, ¿qué hago? ¿Entro en combate o no entro en combate? Él se inspiró en ese momento que le dice Krishna, hazlo. Si te equivocas, aprenderás de tus errores y luego los puedes remediar. Y aquí resulta bien interesante porque él dice eso cuando va a hacer la bomba, que siguió en eso, pero si hay una enseñanza importante del Gita, es precisamente que tus errores que cometes los puedes luego remediar nuevamente, ¿no? Entonces también él lo hizo, ¿no? Pues finalmente lo vio como un error y luego se convirtió en alguien que estaba en contra de que se hiciera la bomba de hidrógeno después, ¿no? No, aparte de un personaje que hablaba, esta persona, Oppenheimer, 6 idiomas, estaba interesado en el arte, en las religiones, era, wow, ¿no? Un genio Sí, súper completo. sí, muy Ahora, inquieto. pues, no sé cómo ves que vayamos finalizando el programa. ¿Quieres, decir algo más, Javier? O... Pues nada más para terminar, yo diría, es una película muy buena, porque nos permite entrar en estas reacciones y en esta reflexión y en este momento de la humanidad que es histórico. Ese momento de la humanidad es único para reflexionar. Está muy bien hecha, se logra muy bien. Pero de todas maneras, como tú muy bien dijiste, yo sí creo que es una película en donde quisieron abarcar tanto y tantos personajes que al mismo tiempo luego le falta consistencia, ¿no? Para que tenga solidez cada una de las partes que quieren ver. Entonces, muy buena porque nos permite, pero al mismo tiempo yo sí diría que quisieron abarcar demasiado y eso mismo generó
pues que se convierta en una película que luego son muchísimos personajes y entonces ahí uno se queda luego con ciertas cosas a medias. Bueno, yo opino lo contrario a ti. Opino que a mí me encantó, sí me gustó que hubiera muchos personajes. No me encantó que salieran tantas caras conocidas. Tengo que reconocer que a la primera no me quedó claro, porque como tú bien dices, había demasiados personajes. La vi 2 veces, fueron 6 horas verla 2 veces, pero valió la pena y yo les aseguro que va a ganar el Oscar, va a ser la gran triunfadora. Mañana, domingo 10 de marzo, va a ganar mejor película, mejor actor y probablemente mejor director. Y también va a ganar mejor actor de reparto con Robert Downey Jr. ¡Wow! ¡Qué película! Y bueno, ya es todo. Nos vemos a la próxima entonces. Adiós. Espérame. Ay, ¿qué hice?